Vamos a continuar por acá. Lo voy a poner ahora. Aquí. Están viendo de nuevo la simulación, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, estábamos en... Vamos al ejemplo, vimos el ejemplo del agua, vamos al ejemplo del parlante, del sonido. Ahí no me va a quedar mal. Ahí está. Esta es una onda de sonido, un parlante, haciendo un sonido determinado. Ahí está. ¿Qué periodo tiene esta onda de sonido? Bueno, el parlante cuando hace esto, en realidad, esto que hay acá es aire, y las ondas se van propagando. Esto no se va propagando a esta velocidad, porque si lo viéramos a la velocidad correcta, sería un suspiro, no podríamos ni mirarlo. Está todo esto bajado de velocidad para que lo podamos ver. O sea, el tiempo acá está corriendo más lento, ¿no? Fíjense en este reloj de acá. 0 milisegundos. Un milisegundo es la milésima parte de segundo. Recién pasaron 7 milisegundos, ¿no? Evidentemente está todo esto retardado para que lo podamos ver. Está dilatado, ¿se me entiende? Porque la velocidad del sonido es muy alta para lo que podemos percibir. Son 340 metros por segundo. Bien, ¿qué les iba a decir? En realidad está ocurriendo esto, ¿no? Esto es lo que le pasa a las partículas de gas, del aire, ¿no? O sea, las moléculas de oxígeno, nitrógeno, etc. No es que viajan, estas partículas rojas son partículas testigos, ¿no? Para que no vean acá. Más o menos están en el mismo lugar, pero cuando llega la onda hacen un movimiento que es longitudinal, porque la onda del sonido es una onda longitudinal, pero vuelven a su posición de equilibrio, están alternando respecto de esa posición de equilibrio, ¿no? Las rojas solo son testigos, ¿no? Para que uno fije la vista, pero no tienen nada de distinto respecto a las blancas. Entonces es mucho mejor, es así, ¿no? Mucho mejor verlo así, que se nota mejor. Entonces, ¿cuál sería el periodo de esta onda? El periodo de esta onda sería o ir y marcar de máximo a máximo, por ejemplo así. Yo diría que tranquilamente esta onda tiene 140, más o menos, ¿no? Sí. 150, sí, 150 centímetros. Anoten ese valor. El lambda es 150 centímetros. Lambda, longitud de onda, 150 centímetros. Ahora les explico lo que es. Lambda es esto, ¿no? Sería así. Pongan L directamente por ahora, L minúscula, ahora les digo cómo se escribe la longitud de onda, 150 centímetros. Y ahora el periodo de esta onda sería pararme en algún lugar, como por ejemplo este de acá, y contar cuánto tiempo pasa desde que llega la onda hasta que llega a una parte igual de la onda. Por ejemplo, un valle con un valle o un pico con un pico. Así. Vamos a empezar a contar. Ahí. Ahí. 4,6 milisegundos. De nuevo. Vamos a borrar. 4,5 milisegundos. ¿Se dan cuenta? Negro a negro, siempre en el mismo lugar. Cuando llega la zona negra a este lugar, paro el cronómetro y eso sería el periodo. Ahora.
4,7 milisegundos. Promedio, 4,6 milisegundos. Entonces, ¿cuál sería el periodo de esta onda? 4,6 milisegundos. ¿Y cuál sería la frecuencia? Bueno, háganme el favor, háganme 1 dividido el periodo, dividido 4,6 por 10 a la menos 3. 1 dividido 4,6 por 10 a la menos 3. O sea, 1 dividido 4,6 por 10. 217,39, profe. 217 Hz. Esa es la frecuencia de esta onda sonora. 217 Hz. ¿Y la longitud de onda era? 150, profe. 217 por 0,15, ¿cuánto da? 32,55. 200. Claro. Esa es para esta escala la velocidad, ¿no? La velocidad del sonido. Que en realidad es 10 veces más grande. Pero bueno, ese es el factor en el que está seguramente todo esto dilatado. Con la luz pasa algo igual. Acá tienen la luz, ¿ves? Con la luz. Cuando haces con la luz, el gráfico lo saca, la pantalla también. La luz. La luz también es un fenómeno sonoro, es un fenómeno ondulatorio. Acá están los colores. Los colores son frecuencias, en definitiva. Yo, por mi trabajo, estoy más acostumbrado a la longitud de onda, pero las frecuencias y la longitud de onda están relacionadas. Vamos a ver enseguida qué es la longitud de onda. La longitud de onda, bueno, se la defino ahora. La longitud de onda es simplemente el espacio recorrido por la onda en un periodo, en un T mayúscula de esos que vimos recién. Es el espacio recorrido por la onda en un periodo. En un periodo de tiempo la onda recorre un determinado espacio. A eso se le llama la longitud de onda. Entonces vamos a resumir todos estos datos aquí. Compartir pantalla, pizarra. La onda en general se escribe así. Ya sea que esto represente un desplazamiento desde el equilibrio transversal o longitudinal, eso ya queda en función de qué tipo de onda es, pero en general va a ser así. A por el coseno de omega por t más phi. Donde omega era, ya lo hemos visto recién, la frecuencia angular es 2pi sobre t. T es el periodo. ¿Qué es el periodo de la onda? Bueno, lo vimos a través de un ejemplo. Es el tiempo en segundos que ocurre, que puedo medir entre dos máximos sucesivos, o entre dos mínimos sucesivos es lo mismo, ¿no? Ese es el periodo, ¿no? En definitiva, es el tiempo que demora el sistema en volver al equilibrio, o a la posición inicial. Ese periodo se mide en segundos. ¿Qué más? También definían la frecuencia. Esta es la unidad del periodo, es esta. La unidad de esto es el radianes por segundo. La frecuencia es la inversa del periodo. Esto se mide en Hz. Esa onda de recién tenía, creo que casi un centenar de Hz. Porque, claro, tiene que entrar dentro del rango audible, porque el oído tiene un determinado rango en el que funciona y otro en el que no. Por encima de 20 kHz no escuchamos nada. Y por debajo de 40 Hz creo que tampoco, ¿no? Esos son los límites. ¿Qué más?
todo lo que es voz humana, música, etcétera, está en ese rango. ¿Qué más les dije? El lambda, que era el motivo para... El lambda, que es la letra griega lambda, se escribe así, es el período, perdón, es la longitud de onda. Longitud de onda. Y así como el período es el tiempo que parado yo en un mismo lugar, que es el período, si es una onda sonora, yo estoy acá con mi manito con un cronómetro, acá está el cronómetro, clic, clic, un relojito. ¿Qué sería el período? Bueno, yo llego, veo un frente de onda, empiezo a contar con el cronómetro. Este frente de onda se fue, hizo así, y después está por acá. Y cuando llegue el siguiente frente de onda, que es este, el siguiente máximo, ahí lo paro. Este ya no está, porque ya se fue, y ahora aparece este. Ese tiempo que ocurrió acá, a eso se le llama el periodo. Es el tiempo entre dos máximos sucesivos, entre dos mínimos, entre dos valles, entre lo que sea, pero que sea lo mismo. Si no, no tiene gracia contarlo. Ese es el periodo. Y la longitud de onda sería, si yo tuviese la posibilidad de sacarle una fotografía a este fenómeno y ver una onda aquí y otra onda aquí, entonces que esta ya no se mueva más, por eso lo de fotografía, e ir caminando desde esta onda hasta esta onda, midiendo cuántos metros hay. Esa distancia es la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que hay entre máximos sucesivos. Digo lo de sacar una fotografía para poder medirlo y no tener que estar corriendo con el metro atrás de la onda para poner una punta del metro acá y la otra acá y ver cuántos metros hay, ¿no? Para facilitar la medida. Pero evidentemente esta distancia se mantiene. No es que en esta fotografía el lambda quedó acá. Porque después cuando esta onda, este frente de onda vaya de acá para acá, este frente de onda también le va a pasar lo mismo y el lambda se va a seguir manteniendo. El lambda siempre se mantiene. Y el periodo también, por supuesto. Entonces, si yo recuerdo que velocidad, ¿en qué se mide lambda? Bueno, evidentemente en metros, ¿no? Control Z. ¿En qué se mide esto? Se mide evidentemente en metros. Lo tengo todo. La velocidad, a su vez, cinemática, primer año, física 1, es igual a espacio por tiempo. Espacio sobre tiempo, perdón. Metro sobre segundo. Metro sobre segundo. Bueno, ¿qué metro? Lambda. ¿Qué segundo? El periodo. Y 1 sobre t, que era la frecuencia. Entonces la velocidad a la que se está propagando esta onda es igual a la longitud de onda por la frecuencia de la onda. Esta relación v de velocidad de la onda igual a lambda por f o lambda por nu, lambda por frecuencia, metros por hertz, se cumple para todas las ondas. La velocidad está indisolublemente ligada a lambda y nu, la frecuencia, a la longitud de onda y a la frecuencia de la onda, por la propia naturaleza de la definición de estas magnitudes. Por ejemplo, las frecuencias de onda baja, de sonido baja, la voz es grave, tienen longitudes de onda altas. Y las frecuencias más altas, las voces más agudas, tienen longitudes de onda más bajas. De tal modo que esto por esto siempre da lo mismo. No es que las voces graves van más lento y las voces agudas van más rápido. Las dos van con la misma velocidad. Solo
cambia la relación que hay entre lambda y nu. Esto siempre pasa. Por ejemplo, en el gráfico que vimos recién de los colores, por encima del rojo tiene una longitud de onda alta. Significa que su frecuencia es más baja. Y viceversa. El azul, en el espectro, tiene una longitud de onda contraria a lo que dije recién. Más baja el azul y la frecuencia más alta. Siempre van al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno sube, el otro tiene que bajar para que esto sea constante. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Es difícil esto? De mi parte no, profe. Vale. Por ahora va bien, profe. Vale. Vamos a... Profe, Sí. una pregunta, ¿puede ser por esto que, por ejemplo, las radios, o sea, la frecuencia AM tiene mayor ya más lejos porque al ser menor la frecuencia, la longitud de onda... bueno, ahí es un grande. motivo electromagnético, ¿no? Tiene diferente tipo de penetración porque hay una diferencia enorme de longitudes de onda en metros entre la AM y la FM. Eso por un lado. Y por otro lado, el motivo por el cual se creó la AM y la FM es diferente porque la AM, como su nombre lo indica, es modulación de amplitud. Significa que la información va en cuánto va cambiando la señal electromagnética de amplitud, mientras que en la FM es cuánto va cambiando de frecuencia respecto de una portadora. Por eso la FM es más insensible a las interferencias que la AM, ¿no? Porque es mucho más difícil cambiar la frecuencia de una onda por una interferencia que cambiarle la amplitud. ¿Sí? Pero sí, Ahí está, profe, gracias. son órdenes de magnitud muy diferentes. Por ejemplo, la onda de sonido que vimos recién tiene una longitud de onda de unos cuantos centímetros. En cambio, en el espectro visible, el verde, por ejemplo, el verde amarillento, el color verde amarillento que vemos con los ojitos, son unos 550 nanómetros de longitud de onda. Significa que si vos pudieras sacarle una fotografía y ver cómo avanza ese rayo de luz verde, entre máximo y máximo habría 550 por 10 a la menos 9 metros, o sea, casi nada de longitud. Y de frecuencia habría terahertz directamente. Terahertz, para el que no esté acostumbrado al prefijo tera, es mega, es 1.000.000. Giga son 1.000 millones. Mega, giga, tera. Tera son 1.000.000 de millones. Y la frecuencia de oscilación de los campos electromagnéticos que asociamos, en particular este ejemplo al verde azul, son 193, son, centenares, ahora no sé cuánto, tendré que hacer la cuenta. 193 es una longitud en la que yo trabajo mucho, que es 1550 nanómetros, que ya está en el infrarrojo. Pero como sea, son terahertz, son centenares de millones de hertz, de oscilaciones en un solo segundo. Así que sí, los órdenes de magnitud no solamente es diferente la naturaleza de la onda, sino que los órdenes de magnitud entre el sonido y la luz son abismales. Y menciono lo de la luz porque las ondas electromagnéticas de radio, AM y FM, son ondas electromagnéticas, en definitiva, como la luz. O sea que también se están propagando con órdenes de magnitud de esa naturaleza, ¿no? Son ondas que se propagan a 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo en el espacio libre. Bien, vamos a volver entonces a la filmación. Sí, estoy filmando, sí. Vamos a volver. Dejar de compartir. Y ahora es... Bueno, ¿qué hice? Bueno. Ahí está.
Qué torpe que estoy hoy con la informática, no encuentro la... A ver, compartir de nuevo, no. Salir de acá. No, a ver, no, salgo de acá. Bien. Esto lo voy a quitar. Esto lo voy a quitar. Bueno, compartir pantalla. A ver si es esto. Acá está. Se me había perdido. Ahí está, ¿no? Ahí se ve. ¿Se ve la clase? Sí, profe. Sí. Bueno, ahí tienen los diferentes tipos de ondas que vimos, que ya he estado insistiendo bastante sobre este tema. Ondas transversales. Ahí está. El movimiento de las partículas es transversal al movimiento, las longitudinales, como por ejemplo en un fluido por ejemplo el aire, como por ejemplo el aire, y después tienen la ola, de la cual ya vimos algo recién. Una ola es una combinación entre esas dos cosas y se las llama ondas de superficie. Hacen un poco las dos cosas de recién, es decir, hace un movimiento transversal a la onda, pero un poquito longitudinal también, de tal manera que termina resultando un movimiento circular. Termina describiendo una... Profe, disculpe, justo en ese sector está el cosito de grabación Sí. y no nos deja ver la figura, ¿se puede correr eso? Ahí lo moví. Ahí está. A mí también me molestaba, no sabía cómo moverlo. Ahí está. Entonces hace un movimiento, ven, que acá está marcado, ¿no? Hace un poquito. Y uno lo siente un poco eso, ¿no? Cuando uno está en el mar jugando, el que tiene la fortuna. Uno no solamente te sube y te baja la ola, sino que también te lleva un poco para atrás y para adelante. Bueno, cuando la ola es grande ni hablar, ¿no? Acá hay un demo de esto que está bueno ver. Déjenme compartirlo con ustedes. Acá está. Acá tienen el movimiento de ondas en un fluido, un tubo, como por ejemplo yo acá con un pistón hago un movimiento, y entonces las partículas se están moviendo, sí, pero hay un desplazamiento respecto de una posición de equilibrio. Las rojas están solamente para marcar la vista, nada más, no tienen nada de particular respecto a las negras. Y entonces se ve cómo hace una oscilación. La ecuación que vimos recién, x igual a a por el coseno de omega t más phi, describiría el movimiento de una partícula cualquiera, por ejemplo las rojas, estas que están marcadas acá, para las ondas longitudinales. Y este x que marcaría, bueno, el movimiento longitudinal. La ecuación sería la misma para una onda transversal, solamente que acá, si quieren, en vez de ser x igual a a por el coseno de omega t más phi, quizás sería más apropiado dejar el x para el eje horizontal y hablar de esa ecuación para el y. Entonces sería para el y, ¿no? Me refiero al eje y. Entonces sería el movimiento de cualquiera de estas partículas, ninguna es más importante que la otra, estaría representado por una ecuación de ese tipo. De nuevo, a por el coseno de omega t más phi. Entonces fíjense que la ecuación es la misma, pero es diferente a lo que estoy interpretando, tengo que tener cuidado. Si es longitudinal, entonces se lo asocio a un movimiento longitudinal. Si es transversal, se lo asocio a un movimiento transversal. Y acá tendría que hacerlo para las dos, por lo que hice recién, ¿no? Sería una ecuación de x y de y. Serían las ondas superficiales estas, ¿no? Bien. También quería mostrarles, dejar de compartir y presentación. Estas son las cosas que ya no funcionan. Si ya no funcionan por esa normativa de que la Adobe Flash Player se vuelve peligroso. Según Windows, ¿no? Entonces es cierto. Sí. Bueno, si encuentro la manera de hacerlo andar, lo voy a agregar después a Leo para que lo puedan ver.
Volvemos acá, compartir pantalla. Bueno, creo que a esta altura ya quedó bastante claro, ya los quemé bastante con longitudinal y transversal. ¿A qué me refiero con cada cosa? Acá está la famosa ecuación esta B igual a lambda por F. Como ven, a veces aparece como F y a veces aparece como no. Siempre son hertz. En definitiva, un hertz que es, bueno, un segundo a la menos 1. Siempre la velocidad es lambda por F. Acá debe salir una cuerda, si no recuerdo. Salió una cuerda. Bueno, estas son las ondas longitudinales que vimos recién. Lambda sería, bueno, ya lo insistí bastante con esto. Las ondas, dos picos de presión. El lambda tiene sentido que uno lo mida respecto de dos cosas que sean lo mismo, ¿no? No tiene sentido medir el lambda respecto de un pico de presión y un valle, porque no sería justo, no sería contra pico, contra valle y valle, que es la misma distancia. Bueno, esto ya lo vimos bastante. La onda transversal también. Ahora lo que vamos a ver, o vamos a preparar un poco el terreno para verlo y para insistir sobre esto en la próxima clase, es en la definición de la onda en sí, porque todos sabemos que las ondas viajan, ¿no? Esa es la gracia que tiene la onda, es lo que la diferencia de otras cosas que vemos en física, es que una onda puede viajar. De hecho se le llama ondas viajeras, ¿no? En inglés aparece por todos lados ese término, que sería traveling waves, ¿no? Las ondas viajeras. Las ondas son viajeras por naturaleza. Viajan, se desplazan, son inquietas. Por fortuna, ¿no? Ya que, bueno, es la forma en la que nos llega la energía del Sol, es justamente por eso. Porque las ondas son viajeras. Entonces, ¿cómo se describe una onda viajera? Porque hasta ahora, hasta recién, lo único que pudimos ver es cómo se movía un punto de la onda, y entonces ya sabemos que ese punto de la onda se representa, ese desplazamiento que tiene vertical, como A por el coseno omega t más phi. No hay nada ahí que indique que es una onda viajera. Bueno, las ondas viajeras se representan con esta ecuación que tenemos acá. Es una ecuación parecida, pero vamos a demostrar que cuando lo definimos de esta forma, vamos a demostrar que efectivamente esta onda viaja por el espacio. Parece la de antes, pero no es la de antes. La de antes era A por el coseno de omega t menos phi. Ahora le estoy agregando, el phi puede seguir estando, no es relevante, sino un k por x. Un k por x le estoy metiendo en el argumento. Y este k por x hace toda la diferencia. ¿Qué es el k? El k, como uno lo puede apreciar acá, se mide en unidades de metro a la menos 1 y se llama número de onda. Es el equivalente al omega. Hay una analogía total entre el uno y el otro, ¿no? Entonces es así. Sería lo que acá es nu, en el tiempo es nu, en el espacio es lambda. Y lo que acá es omega, acá sería k. Entonces, el número de onda, volviendo a esto que está acá, por acá, entonces acá está. Entonces fíjense, este k se define de una forma parecida al omega. El omega era 2pi sobre t. El k es 2pi sobre lambda. Entonces por eso digo que el omega se parece al k y el t se parece al lambda. T análogo de lambda, omega análogo de k. Esta es una onda que no se mueve. En x igual 0 está representando cómo ese punto transversalmente, a medida que el tiempo pasa, adquiere un valor positivo, adquiere un valor negativo, pero en definitiva siempre está aquí.
En cambio, esta onda que está acá representa una onda senoidal que se mueve en la dirección de más x. ¿Por qué? Bueno, vamos a tomar esto que está acá y lo vamos a llevar a la pizarra. Ahí. Y decía, ¿se ve, no, lo que estoy haciendo? Sí, profe. De x y de t es igual a a por el coseno de k por x menos omega por t. Y yo voy a demostrar que esta ecuación representa una onda viajera. Lo puedo hacer de muchas formas. Acá el problema que tengo con esto, ¿cuál es el primer problema que se me presenta cuando uno quiere hacer un análisis gráfico de esto que está mirando? Y que tengo tres variables. ¿Y cómo hago un gráfico de tres variables? Sí, se puede hacer, pero es muy engorroso, ¿no? Necesito tres ejes. Entonces tenemos que parametrizar esto. Parametrizar esto significa agarrar una de estas variables que está acá, darle un valor y fijarse qué pasa con la función dependiendo de la otra. Vamos a hacer eso. Vamos a parametrizar en función de t. Vamos a darle el valor 0. O sea, esto sería una fotografía. Claro, en el tiempo 0 disparaste una fotografía. Como es una onda transversal, un buen ejemplo es la curva. Entonces, para t igual 0, ¿la ecuación cuál es? Y pasa a ser y de x y de t, que ahora vale 0, es igual a por el coseno directamente de k por x. ¿Por qué? Porque si acá tengo menos omega por 0. Omega por 0 da 0, menos 0 es directamente k por x. Entonces, en definitiva, esto es una ecuación de este tipo. Una gráfica de este tipo. Perdón. Si esto es y esto es x y esto está parametrizado en función de 0, es la gráfica del coseno, donde el eje es x. Entonces esta gráfica es así. La gráfica del coseno. Ahora vamos a hacer una cosa distinta. Vamos a mirar otro tiempo. Vamos a sacarle una segunda fotografía distante del anterior en tiempo. No un tiempo cualquiera, 0,3. No, para hacer las cosas más fáciles, como tenemos el omega acá que no tiene un valor, sino que es una expresión nada más, recordemos que el omega en realidad está representando un 2pi sobre t. ¿No? Eso es esto de acá. Lo vamos a multiplicar por t, por el periodo, pero por el periodo dividido 4. O sea, un cuarto de periodo después. Vamos a mirar qué hace la onda esta. Un cuarto de periodo después. ¿Por qué elegí esto y no un número? Bueno, porque un número puede ser pequeño o grande en función del omega. Como el omega no lo conocemos, es mejor tomar un tiempo relativo al omega. Como el omega depende de t, el tiempo también depende de t mayor. Bueno, entonces este i de x, para este otro tiempo, esta nueva fotografía que estamos tomando, ya no en el mismo tiempo, sino que le estamos tomando un cuarto de periodo después, la ecuación ahora va a ser a por el coseno de, estoy acá, ¿no? K por x, todo igual. Menos, ¿cuánto vale omega por t ahora? Y vale 2pi sobre t por t. 2 sobre 4, ¿cuánto me queda? Pi sobre 2. ¿Cómo se grafica esto?
esta negra era la gráfica de t igual a 0. Y esta roja que voy a hacer ahora, tengo que graficar la función a por el coseno de k por x, pero desplazada pi sobre 2 grados negativo, 90 grados. O sea, es esto para la derecha. Es esta misma función, solo que ahora es así. Esto es para t igual a 1/4 de t. ¿Ven que se está moviendo la onda? Si yo lo graficara ahora para t, para el siguiente periodo, equidistante de este, sería medio t. Si hiciera eso, me aparecería una onda así. Entonces, así, 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 se va moviendo a la derecha. Es una onda que mantiene su forma inalterable, pero que se mueve para la derecha. Por eso se le llama onda viajera. ¿Sí? ¿Preguntas? No, no, profe. Vale. Me cansé un poco. ¿Qué iba a decir? Bueno, se puede parametrizar esto también en función del x. Hacer todo al revés. Entonces, eso se los dejo como trabajo a ustedes y háganlo porque está bueno hacerlo para entender cómo es esto. En vez de mover el t, yo ahora me quedo paradito acá, hago así. El siguiente ejemplo, que ya se lo dejo para que lo hagan ustedes, es así. La función es la misma. X de t a por el coseno de k por x menos omega. En vez de parametrizar en t, ir tomando fotos y ver dónde está la onda, y llego a la conclusión de que la onda es la misma pero se va moviendo para la derecha, ahora yo soy una persona que estoy siempre en el mismo lugar. Estoy siempre en x, por ejemplo, igual a 0, para hacer las cosas más fáciles, de acuerdo, parado. Siempre acá. Y voy mirando cómo es la onda que me está llegando en función del tiempo. ¿Sí? Entonces voy haciendo para diferentes tiempos. Van a ver que lo que esta persona ve es que para x igual 0 la onda está acá. Para t igual 0 la onda está acá. Para t igual a 1/4 de periodo la onda está por acá. Para medio periodo por acá. Para 3/4 de periodo por acá de nuevo. Y así siguiendo. Va así y así. Sube y baja. Entonces esta persona lo que ve acá es una onda que sube, que baja, que sube, que baja, que sube, que baja, que sube, se baja. Y como la onda no se desvanece, significa que se sube y baja, que se subir y bajar se va desplazando también. En función de que vea primero el hombre, la persona que está aquí midiendo, sabrá si es una onda que se desplaza a izquierda o a derecha. Si yo primero veo un máximo, bueno, y así siguiendo. Bueno, eso lo pueden hacer ustedes directamente. Vamos a terminar la clase acá. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a retomar acá en la clase que viene. De mi parte no, profe. ¿No? Vale. Bueno, entonces nos estamos viendo la clase que viene. Vean los videos si cargo alguno ahí. Y ya acabo de subir recién el PDF de esta clase, de esta unidad, la 5 y la 6. ¿Sí? Nos vemos en la clase que viene.